Tenga usted muy buenos días, bienvenidos a Café Sinart, el programa de política del Sistema Nacional de Radio y Televisión, todas las mañanas a partir de las 6:30 por Canal 13 y Radio Nacional. Les acompañamos el día de hoy José Mario Guzmán y Elki Méndez, además en las redes sociales Carolina Medina. ¿Qué tal, Elki? ¿Qué tal, José Mario? Muy buenos días y muy buenos días a todos aquellos que nos siguen a través del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Ya quedan muy poco, solamente 2 semanas para que usted tenga que tomar esa decisión tan importante para el futuro de nuestro país. Así que lo invitamos a que siga acompañándonos durante estos 10 días de programación para que usted tenga mucha información variada y claramente informado todo lo que usted tiene que tomar en cuenta para poder ya el 2 de febrero decir, bueno, elijo a este candidato presidencial. Hay 13 posibilidades, recuérdenlo. Antes de saludar a nuestro invitado, también queremos saludar a nuestra compañera de redes sociales, Carolina Medina, quien esta mañana nos acompaña. Buenos días, Carolina. Buenos días, Elki. Buenos días, José Mario. También a nuestro invitado del día de hoy, don Luis Guillermo Solís, nos acompañará. Así que ustedes estén atentos a nuestras redes sociales, @Sinart13 en nuestro Twitter y también en nuestro Facebook, Sinart Canal 13. Ahí pueden encontrar la publicación, utilizar el hashtag Café Sinart y ser partícipe del día de hoy con sus preguntas aquí en Café Sinart. Bueno, muchas gracias, Carolina, y también damos la más cordial bienvenida a don Luis Guillermo Solís, quien ha tenido pues una semana intensa. Justo ayer fue uno de los últimos debates televisados. Don Luis Guillermo, gracias por acompañarnos tan temprano aquí en Café Sinart. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy buenos días a nuestros televidentes, José Mario, Elkis y Carolina. Encantado de estar aquí. Madrugar ya se ha convertido en hábito, así es que venir aquí de madrugada es una muy buena cosa. Muchas gracias. Bueno, y vamos a conocer también un poco acerca de las reacciones que ha tenido el candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana, don Luis Guillermo Solís, a quien vamos a profundizar hoy en sus ideas y también en algunos temas que se han venido desarrollando de la actualidad. Pero antes vamos a escuchar esta nota. He sido profesor universitario durante 35 años de mi vida, también he sido funcionario de organizaciones filantrópicas y así es como he hecho mi patrimonio. Soy un trabajador de la educación pública, solamente he sido profesor de la Universidad de Costa Rica y por lo tanto lo que tengo es lo que soy y por lo tanto también no puedo donar mi salario porque de eso vivo, don Rodrigo. Como tantos y tantas costarricenses, vivo del trabajo que me gano. Es más, tanto así que incluso el semestre pasado estuve trabajando mientras acometía la labor de ser candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, si fuera electo presidente, sí estaría de acuerdo en congelar el salario del presidente de la República y de los altos mandos de la nación, porque me parece que la plata que ya está prevista es suficiente. No necesita ni el presidente ni su gabinete gastar más del dinero que ya de por sí ganarán desde el primer año de gobierno. Eso sí lo haría, pero el salario tengo que utilizarlo porque creo que el salario bien habido es un salario bienvenido. Bueno, era un extracto de ese primer debate presidencial organizado este año por el Tribunal Supremo de Elecciones y transmitido por el Sinart, en donde escuchábamos parte de la intervención de don Luis Guillermo Solís. Don Luis Guillermo, bueno, el tema de salarios, entonces, ¿se mantiene usted en la posición de congelar el salario a los grandes o a los altos mandos del gobierno en caso de que usted llegara a ser el presidente de la República? ¿Y qué pasaría también? Porque aunque no es un resorte directamente del Poder Ejecutivo, pero bueno, también en el caso de la Asamblea Legislativa, que mucho se especuló cuando empezaron en el 2010 y que se querían recetar un aumentazo salarial. ¿Cuál es su posición? No, mi posición sigue siendo la misma. Creo que ya lo ha hecho la señora Presidenta de la República. Hay que continuar con esa política. No se necesita gastar más plata en salarios, los salarios son adecuados. A mí el argumento que me dan es que no voy a poder conseguir buena gente si no les pagamos un alto salario, porque entonces no vamos a tener nivel del sector privado. Bueno, obviamente no podemos tener el nivel del sector privado porque no somos sector privado, ¿verdad? Y los altos mandos del Estado tienen que tener una cierta parsimonia salarial, le llamo yo, ¿verdad? Ahora, efectivamente hay leyes que definen los salarios, hay complicaciones de cómo se suben o no, en el caso de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. O los del alcalde también. O los del alcalde, que se definen autónomamente. Pero yo sí creo que hay que ser mesurados, y especialmente porque
siempre uno está negociando salarios y le piden opinión sobre si hay o no hay un salario único, etcétera, y con qué autoridad moral llega uno a hablar de esas cosas si tiene un salario que automáticamente crece cada 6 meses. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Tal vez quisiera cambiar un poquito en el tema de salarios para hablar un poco acerca de su imagen, don Luis Guillermo. Inclusive la semana pasada estuvimos hablando con analistas políticos y ellos hablaban de una imagen humilde que usted ha dado y también de caballero. E incluso lo veíamos en la información anterior, cómo usted ha reflejado al costarricense ser uno más de los mismos electores, del mismo pueblo que está también tomando esta decisión tan importante. Sin embargo, hay una información que nosotros como costarricenses quisiéramos entender y que usted tal vez ha hablado un poco acerca de la confusión que ha existido por medio de las encuestas. Es interesante cómo, pese que nosotros somos periodistas e interactuamos con ustedes, también somos sociedad e interactuamos con los costarricenses, lo vemos en redes sociales, lo comentamos en la sociedad también. Hay mucha aceptación del costarricense hacia usted, hay mucha simpatía e incluso hemos escuchado personas decir, a mí me gustaría votar o me gustaría un presidente como don Luis Guillermo. ¿Qué pasa entonces en esa variable que existe con los resultados de las encuestas y cómo lograrlo, don Luis Guillermo? Porque, sin embargo, también vimos algunos análisis de las encuestas anteriores, de elecciones anteriores, y veíamos a un PAC un poquito rezagado y sin embargo al final, la encuesta final, que es la real, el 2 de febrero, daba una sorpresa distinta. ¿Hay esa posibilidad, existe esa posibilidad de que don Luis Guillermo pueda cambiar el panorama electoral en el último momento? Yo creo que sí, digamos, vamos a ver, yo soy lo que soy. A mí me dicen, es que usted es demasiado profesor. Y sí, claro, he sido 35 años profesor, ¿cómo voy a hacer otra cosa? Pero lo que la gente ha visto en esta campaña es más o menos lo que yo soy. Digo, más o menos porque ser candidato presidencial siempre le cambia a uno algo la vida. Pero sigo siendo el mismo Luis Guillermo, tengo los mismos vecinos, tengo los mismos hábitos todo el tiempo y sería el presidente igual al que están viendo ahora, digamos, cambiando la función. Las encuestas reflejan un momento específico. Yo he manejado encuestas toda mi vida porque soy científico social. Nunca he hablado mal de las encuestas porque no me gusta la gente que habla bien de las encuestas cuando gana y mal de las encuestas cuando pierde. Entonces siempre hablo bien de las encuestas, o por lo menos no las desmerezco. Sin embargo, en estas últimas 2 encuestas encuentro una discrepancia entre lo que dicen las encuestas, lo que dicen mis análisis y lo que siento en la calle. Y me parece que también es honesto decirle a la gente que no creo que le estén reflejando estas últimas 2 encuestas, Unimer y Borges y Asociados, para ser más específico, con respecto a lo que está ocurriendo. Primero, porque las encuestas hoy en la política costarricense son una referencia muy imprecisa. Esta sociedad en lo político se volvió loca. Aquí no hay referentes como antes, que uno podía decir, aquí hay una tendencia bien marcada. Ya no, eso no existe. Entonces las fotos son borrosas de lo que está pasando en política. Segundo, bueno, pero eso es un poco responsabilidad también de los mismos políticos. No, total, un poco no, toda la responsabilidad, porque ha habido una evolución tan compleja y hay una serie de comportamientos tan perversos de la política, incluido la propia. Yo no saco al PAC de este saco de ninguna manera, o sea, estamos todos metidos en eso, que la gente está enojada, la gente no está diciendo por quién va a votar, la gente está confundida, también está confundida, porque resulta que aquí hay candidatos camaleónicos que empiezan, ¿verdad?, cambiando según la ocasión, como la canción dice, ¿verdad? Entonces, eso confunde al electorado, pero en última instancia, lo más importante, me parece a mí, es que hay una gran fluidez social en la política nacional hoy, y eso no lo recogen las encuestas. Vea, cuando yo fui precandidato presidencial en el PAC, nunca salí del margen de error en las encuestas. Las mismas encuestas de las mismas firmas que están hoy diciendo que estoy de cuarto. Y sin embargo gané la convención interna del PAC. Yo estoy seguro que cuando venga la elección el 2 de febrero, la situación del PAC y de Luis Guillermo Solís como candidato al PAC va a ser muy diferente a la que se está pintando hoy. Ahora a mí me dicen, dígame cuáles son sus números. No entremos en ese debate, porque yo no quiero que en estos últimos 15 días, ya menos de 15 días, porque de hoy en 15 ya tendremos presidente electo en el país, nos desorienten del trabajo que tenemos que hacer, que es buscar los votos, convocar los votos, sacar los votos y defender los votos. Pero sí puedo asegurar a las y los costarricenses que los números que estamos viendo no son los números reales. Pero precisamente sobre estas 2 últimas encuestas, que son las que han generado más bulla,
¿verdad? Por decirlo de alguna manera, hay una encuesta en donde se establece que hay dos candidatos que están empatados. Hay una tercera encuesta, una segunda encuesta, perdón, que está impulsando un tercer candidato, por lo menos así han dicho algunos analistas, que, ¿verdad? Que en la primera encuesta de Luis Guillermo, don José María Villalta y don Johnny, y en la tercera encuesta se está impulsando de alguna u otra manera, por lo menos eso han dicho algunos, la figura de Otto Guevara. Bueno, ¿cómo ve usted cuáles son? Bueno, yo sé que dice que no quieres decir cuáles son sus números, pero ¿qué le dice el famoso tracking a usted y qué le parece esto de las encuestas cuando aparecen apenas dos o tres grandes figuras, como usted dice, y lo que le ocurrió en la convención del PAC? Mire, no, con mucho gusto, tampoco se trata de rehuir, pongámosle un poquito de sabor, a esto. Al día, a la mañana. Lo que dicen mis análisis es que don Johnny Araya sigue de primero, manteniendo un porcentaje mayor, estancado y muy por debajo de lo que ha sido históricamente el porcentaje de Liberación Nacional, pero está en primer lugar. Y hay un triple empate por el segundo. Villalta en cabeza, y después estamos Otto Guevara y yo empatados. Pero Villalta no es que está tampoco a un lugar larguísimo de donde estamos nosotros. Y 15 días en política es todo el tiempo del mundo. Es igual que 5 minutos en básquetbol. Entonces, aquí estamos a la pelea. Esta bola está suelta. Y yo estoy por jugarme la bola y ganar la elección. Y que no quede ninguna duda al respecto. Entonces, a mí me dicen, pero eso es iluso, que el voto, que el inteligente, que hay que votar por uno para que no llegue el otro. Y todo. No. La gente es inteligente, la gente sabe. Esto no es una mejenga en la sabana. Estamos escogiendo al presidente de la República y al gobierno que nos gobernará en los próximos 4 años. Y eso requiere seriedad, juicio, talante democrático, entendimiento del momento histórico. Y yo lo que le pido a la gente es que analice bien lo que va a hacer. Es decir, después no lloremos por la leche derramada, ¿verdad? Porque entonces, para eso sí somos buenos, ¿verdad? Para después estar quejándonos, no, es que no me gustó, es que no. Sí, claro, pero votamos mal. Entonces, bueno, y es que hay una realidad ahí también, y es que cualquier encuesta lo ha reflejado, que al final ningún candidato alcanza la totalidad de los votos para poder resultar electo en primera instancia. Sin embargo, eso nos dice que a los costarricenses no les está gustando, que los costarricenses no están contentos y no están satisfechos. Por otro lado, tal vez en un principio les gustaba un poco el tema de la polémica, el atacarse, el sacarse los trapos sucios, como se dice popularmente. Sin embargo, también eso está cansando al costarricense. Y los hemos visto últimamente discutiendo mucho, peleando mucho, y a usted lo hemos visto sereno. ¿Está sacando usted provecho por ese lado? ¿Está tratando usted de mantenerse equilibrado y poder hablarle a los costarricenses de una forma distinta? Bueno, trato de hacerlo no por oportunismo, aunque yo creo que es una buena táctica, ¿verdad? Hoy es una buena táctica. Yo es que soy así, eso es lo que me critican. Dicen que soy demasiado profesor, que soy demasiado académico, porque no me meto en el barrial. De vez en cuando tengo que meterme porque me parece que la impostura tampoco luce mucho en estos días, y entonces me da un poquillo de cólera oír a algunos de los colegas diciendo cosas que me parece que no son ciertas. Pero yo concuerdo, Elkis, completamente en cuanto a que la gente no quiere tanta tiradera. Pero eso es lo que pasa cuando las encuestas colocan a 3 adelante, y entonces para poder ganar en ese bloque de caballos se dan de codazos para ver a quién se apea al otro de la montura. Yo creo que, no sé si lo dije aquí, pero lo he dicho en algún medio de comunicación, que el fútbol no es un partido de tenis, se parece más a un partido de fútbol 5, ¿verdad? Entonces hay mucho roce y no es necesariamente una cosa personal, porque todos sabemos, los que estamos ahí en los debates, que al final de cuentas el gobierno tendrá que gobernar a partir de diálogos, y usted tiene toda la razón, no solamente con los partidos políticos, que son muy chiquitillos, hoy son muy chiquitillos, convocan muy poco, pero con los gremios, con las organizaciones privadas, con la sociedad en su conjunto. Entonces, darnos de piñazos en medio de esta refriega para después tener que ir a hablar con quienes en los combates previos a la elección nos despanzurrábamos, no es inteligente. Pero la política también es roce, también es conflictividad. Entonces no hay que rehuirle al conflicto, pero hay que medirlo, hay que tener claridad, ¿verdad? Hay que defender la bola con el cuerpo, pero no abandonar el fair play. Y estamos a punto de abandonar el fair play. Bueno, y eso no me gusta. Pero vemos ideas muy variadas, porque inclusive, pese a que se supone que todos los candidatos presidenciales tienen ideologías distintas, han estado
volviéndose un poco ambiguas, por decirlo de alguna manera, y cambiando un poco la ideología en su gran mayoría de todos los que están pues, queriendo conquistar el pueblo costarricense. ¿Cuál postura ha tenido don Luis Guillermo? ¿Se ha mantenido? ¿Cuál es la línea que ha seguido? ¿Y cómo ve usted a las ofertas de los otros, por llamarlo de alguna manera? Bueno, su pregunta es central en este debate, porque por un lado uno tiene que entender que el país está pidiendo grandes proyectos nacionales y hay ya suficientes estudios, hoy diagnósticos, principalmente el informe sobre el Estado de la Nación, que en su 19ª edición nos obliga a todos a aceptar cosas que son irrefutables. Es irrefutable la pobreza, es irrefutable la desigualdad, es irrefutable la necesidad de más inversión en infraestructura, es irrefutable la crisis de la caja, etc. Entonces, el que no se meta a debatir eso está loco y además es un irresponsable. Y por lo tanto, nuestras opciones de política pública se parecen mucho porque acometer la reestructuración de la caja implica ciertas decisiones que no son muy distintas independientemente de quién vaya a ganar. Hay otros temas, como el tema fiscal, en donde evidentemente hay diferencias ideológicas profundas, a las cuales yo le doy la bienvenida, porque me parece terrible discutir impuestos sin hablar de una visión de país que necesariamente está matizada por la ideología, ¿verdad? Y aquí hay posiciones desde la libertaria, que es cero impuestos, hasta la frente amplista, que es todos los impuestos del mundo. Bueno, yo creo que el ejercicio responsable es una política de fiscalidad para redistribuir la riqueza, para invertir en los grandes proyectos nacionales. Pero el punto, digamos, es que sí, hay un territorio de consensos que hay que darle la bienvenida, pero por otro lado, el que algunos partidos se acomoden a las preferencias electorales para ganar las elecciones y no digan lo que hay que decirle a la gente, a mí me parece muy deshonesto. Y a mí que me registren. Nosotros tenemos una propuesta que se basa en 3 convocatorias anteriores del Partido Acción Ciudadana, que la compare la gente. Nosotros hemos sido consistentes en ese sentido. Hoy lo que estamos diciendo es el resultado de 13 años de evolución política que el Partido Acción Ciudadana le pone a los costarricenses a la vista. Vamos a ver, don Guillermo, yo quiero que usted nuevamente nos repita el tema volvemos sobre el tema de las encuestas, porque, y sobre el manejo que ustedes han hecho. Usted me dice, bueno, que está Johnny Araya de primero. ¿Cómo es el asunto para...? Primero, pero muy abajo del porcentaje histórico de Liberación Nacional. O sea, menos del famoso 40%, menos del 30%. Pero mucho menos. O sea, don Johnny Araya sin duda es el candidato que tiene, digamos, un porcentaje mayor entre los que están decididos a votar, pero no tiene a Liberación Nacional, a la base liberacionista no la tiene. Tiene una base dura de liberacionismo histórico, pero está muy por debajo de ese otro porcentaje que Liberación necesita para ganar. Y esto no lo digo yo, lo decía don Alberto Fait. Entonces, don Johnny no gana las elecciones en primera vuelta, claramente no las gana, y tendría serios problemas de ganarla en segunda si fuera el candidato del PAC, por ejemplo. Podría ganar si fueran otros candidatos, por el factor miedo. ¿Y cuál es la diferencia entre, por ejemplo, Villalta, que dice usted que está encabezando un poco ahí el triple empate, y Johnny Araya? Mire, es una diferencia que se quita en 15 días, al igual que se puede quitar la diferencia que hay entre los tres que estamos en segundo lugar. Y esto es posible que muchas personas me digan, no, pero Luis Guillermo Solís no quiere dar números, que ponga los números. Mirándonos a los ojos, los 3 que estamos en segundo lugar, lo sabemos. Y por eso es que estamos muy empeñados en esta campaña, trabajando durísimo. Entonces... o sea, la carrera final, el sprint final... Va a ser cerrado. Va a ser cerrado entre 3, pero no Johnny Araya, entre ustedes 3. No, también Johnny Araya, porque Johnny Araya no está creciendo, ni necesariamente se va a mantener a donde se mantiene. Eso va a depender qué pase con nosotros 3, precisamente, porque es que acordémonos que hay un dato duro en las encuestas que sigue siendo el determinante. Yo ni siquiera digo que es el que influye, no, determinante. Es el que va a definir cómo es que esta cosa al final se cierra, que son los indecisos, que son las indecisas. 40%. 1 millón de personas aproximadamente. Sí, 40%. Y lo más interesante es que no están diciendo que se están decidiendo. Todavía no se están decidiendo. Ni siquiera con el montón de debates que hemos visto todos. No, el debate ayuda a algo. Pero es que no es el debate, es que es el debate, es la pauta, es la búsqueda del voto en las comunidades, es el programa de gobierno. Cada cosa aporta un porcentaje. Yo no sé qué pesa más, el programa de gobierno, el debate o la caravana de la alegría, en nuestro caso, que es el puerta a puerta. Pero todo suma al final.
O don Otón en los buses. O don Otón en los buses, que eso es una cosa también que se ha perdido, la posibilidad de estar en contacto con los candidatos, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me encanta es que la gente me diga en los barrios, puñeta, qué dicha que llegó Solís, porque por aquí nadie había pasado, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que estamos enfrente a un momento en la que cualquier cosa puede pasar, incluso el que en primera ronda haya un ganador. Eso yo no lo descarto todavía, para nada lo descarto, ¿verdad? Porque si hay una corrida lo suficientemente grande del grupo de indecisos, no nos asustemos de que haya, por la mínima, un ganador en primera vuelta. Ya ha ocurrido en el pasado, en algunas elecciones, y podría haberlas en esta. Bueno, definitivamente que para estas elecciones todavía no se sabe nada y se sabrá hasta el próximo 2 de febrero. Nosotros continuamos aquí en Café Sinart, hoy como invitado especial Luis Guillermo Solís. Lo invitamos a usted a que siga con nosotros, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Decidite por la primera universidad en incorporar el uso del iPad para el proceso de educación. UH. El connotado periodista Gonzalo Cáceres debate temas de interés y actualidad con reconocidas personalidades de distintos países de América Latina. No se pierda Claves, una producción de la Dolce Vele, todos los jueves a las 11 de la noche, aquí en Canal 13, nuestro canal. Regresamos a Café Sinart y en esta ocasión las redes sociales donde ustedes son los que mandan, donde ustedes tienen la posibilidad de preguntar. Vamos a iniciar de una vez con las preguntas que nos envían ustedes a nuestro Facebook y que les envían a don Luis Guillermo, que en realidad el día de hoy tiene la posibilidad de responderle a la gran cantidad de personas que han dado like a su página. Ahora conversábamos que ya llegan a los 100,000 o 104,000 y pico. Sí. Lo siento, bueno, imagínense lo que el contacto que se puede tener por medio de las redes sociales ahora con un candidato. Pero bueno, vamos a iniciar con la pregunta que envía Rebeca Camacho Vargas. Dice, ¿estaría de acuerdo con con aumentar los impuestos y cuánto porcentaje sería el aumento? Esto, don Luis Guillermo, sabemos que ustedes tienen propuestas claras en cuanto al déficit fiscal que tiene el país y además que ustedes en su proyecto de gobierno, una de sus 3 pilares es el funcionamiento del Estado económicamente. Así que respondámosle claramente a Rebeca Camacho. Sí, no, Rebeca, no estamos pensando en aumentar los impuestos en los primeros 2 años de gobierno. Queremos que durante esos 2 años reconstruyamos la confianza del contribuyente, de la contribuyente como usted, en la forma como el gobierno gasta la plata que ya tiene, el presupuesto actual, que es bastante grande, cómo recoge los impuestos que ya existen, que todavía están castigados porque la evasión y por la elusión fiscal, y luchamos contra la corrupción. Entonces, tomar 2 años, garantizarle a la gente que la plata se está gastando bien, evidenciar a dónde se necesita invertir más y cómo pensamos entonces resolver ese hueco, que es por vía de impuestos como el impuesto sobre las ventas, convertirlo en un impuesto sobre el valor agregado, que nos permita no solamente mantener y aumentar la progresividad del régimen tributario actual, que está sobre la carga, sobre la espalda de la gente de menores ingresos, porque son impuestos indirectos muy injustos, sino también recaudar más. Bien, muchísimas gracias. Ahora continuamos con la pregunta que nos envía Marito Alberto López Chinchilla. Don Luis Guillermo, esta pregunta es acerca del cierre del CONET, que afectó más o menos a 5,000 estudiantes y también a profesores. Él le pregunta cuál es su posición con respecto al cierre del CONET realizada por Garnier. Profesores sin trabajo, mi caso, que ese era mi fuente de empleo, y de amas de casa, agricultores, guardas, entre otros, sin una excelente posibilidad de estudio. ¿Pensaría negociar su reapertura? Sin duda. El otro día estuve hablando, yo no conocía sobre el tema del CONET, y la verdad es que tampoco me había enterado, mea culpa, del trabajo que estaba haciendo el CONET.
Todavía no tengo todos los detalles, pero me han planteado el tema, curiosamente, en un autobús en el que me monté el otro día, en San Carlos, cerca de Ciudad Quesada. Y la verdad es que no encuentro racionalidad al tema, al contrario, me parece que el CONED es una gran oportunidad para llevarle educación a una población que no tenía acceso a ella. Entonces, sí, yo lo revisaría ciertamente, me parece que es una gran oportunidad. Más bien, yo pensaría que habría que hacerlo más grande, es decir, que el programa llegue a más gente. Perfecto, recordemos que fueron 5.000 personas, 5.000 estudiantes que se quedaron sin estudio por el cierre de esta institución. Dayan Bertonari Campos le pregunta quién es, más bien Ronald Castro Fernández quiere que usted le explique un poco acerca de su trabajo en un próximo gobierno sobre la política exterior. Bueno, este es un asunto que tengo muy cerca de mi trabajo profesional. Creo que hay que mantener ampliada la política exterior de Costa Rica más allá de lo que sean las relaciones con Nicaragua. Hemos nicaragüeñizado las relaciones exteriores de Costa Rica más allá de lo necesario. Hay que mantener ojo avisor a Nicaragua porque es la fuente de las principales amenazas a nuestra seguridad nacional, pero tenemos mucho mundo que recorrer todavía. Tenemos mucho que hacer en materia multilateral, en organismos como Naciones Unidas, OEA. También vamos a hacer presidencia de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Necesitamos actualizar nuestra relación con el resto de Centroamérica. Me parece fundamental vigorizar el diálogo con la Unión Europea. Con los Estados Unidos tenemos que ir más allá de la agenda Obama y por lo tanto visualizo una política exterior muy dinámica, muy consecuente con la política exterior histórica de Costa Rica, que nunca le ha tenido miedo al mundo. Bien, don Luis Guillermo, y por último, para este primer bloque, Esteban Vargas, vía nuestro Twitter, @Sinar13, le envía un saludo, dice: saludos desde Francia al próximo presidente de Costa Rica, quien apoyaré votando en el Consulado de París. Esto me parece bastante interesante. Bueno, nos están viendo alrededor del mundo a través de www.sinar.go.cr, pero también, bueno, le da el apoyo. ¿Y cuál es la importancia del voto en el exterior? Gracias al comentario de Esteban Vargas. Merci beaucoup, Esteban. Muchas gracias desde París. No, yo creo que es un voto muy importante. Y a propósito de lo que hablábamos, de las votaciones que se pueden ganar por la mínima, hay cerca de entre 8 y 12.000 costarricenses que emitirán su voto, según las estimaciones del Tribunal Supremo de Elecciones, que es un voto que puede ser decisivo. A mí me encanta la idea, la verdad, y lamenté mucho que no se pudiera garantizar la seguridad del voto electrónico, que hubiera sido ideal. Y creo que debemos de continuar, y felicito a los señores magistrados y señoras magistradas del tribunal que han hecho ese esfuerzo. Pero la verdad es que no hay ninguna razón hoy en día para que las y los costarricenses que, como Esteban y otros amigos y amigas, están fuera del país, no emitan su voto, al igual que cualquier otro costarricense, que dicho sea de paso, deberíamos de poder votar a donde estemos, sin tanto problema con la residencia y la inscripción electoral, porque ahora existen métodos para resolver eso. Don Luis Guillermo, ¿confía en el sistema de voto en el extranjero? Mire, tanto como confío en el sistema electoral costarricense. Errores podrá haberlos, pero tengo confianza en las instituciones electorales y espero que se cumpla con esa expectativa ciudadana de que no tengamos que lamentar un mal manejo de estos instrumentos. Pero el miedo no debe paralizarnos para avanzar en la lógica de ampliar la democracia, tanto como sea necesario desde el punto de vista electoral. Bien, muchísimas gracias, y gracias a ustedes también que participan con nosotros a través de las redes sociales, dejando sus comentarios, dejando sus preguntas a los candidatos que nos acompañan todos los días aquí en Café Sinar. Así que continuamos con más y recuerde que estamos en las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Nosotros, cuando ya son las 7 de la mañana en punto de este lunes, seguimos conversando con don Luis Guillermo Solís. Faltan exactamente, bueno, lo decía don Luis Guillermo, de hoy en 15 días ya vamos a tener presidente. ¿Cómo va ese cierre de campaña? ¿Cuál va a ser la estrategia en estos últimos días de don Luis Guillermo Solís, cuando todavía quedan muchos debates, quedan muchas oportunidades para hablarle a la gente? Y usted lo decía ahora, 40% del electorado todavía no se decide, y en 15 días tenemos que tener tomada la decisión. Sí, bueno, nosotros no vamos a cambiar lo que estamos haciendo. Es mucho contacto en la calle, mucha participación en debates. Es extenuante esto de los debates, la verdad. Yo no sé, no llevo la cuenta, tal vez
Stephanie González, mi jefa de prensa, que me ha acompañado a todos ellos, la lleve, pero no sé, son ya más de 20, 25 debates en los últimos 3 meses, es una cosa impresionante. Vamos a seguir con la Caravana de la Alegría, que es lo que nos permite ir puerta a puerta por los barrios de diferentes ciudades del país. Vamos a seguir trabajando en organización para el día de las elecciones. Esto es capital. La gente a veces no sabe lo importante que es el día de las elecciones. Ahí no puede fallar nada. Tiene que estar la comida, tiene que estar la movilización del votante, tiene que haber claridad respecto de cómo vamos a garantizar el trabajo de fiscales y de miembros de mesa. Entonces, el trabajo es básicamente el que tenemos. Esto se ha planificado ya desde hace mucho tiempo. No le puedo dedicar tanto tiempo como querría a la organización, para eso está el comando de campaña. Digo que no me gustaría hacerlo porque a veces uno se siente como en el aire, ¿verdad? Está uno con la gente, pero no sabe cómo está el aparato necesario para convertir la gente en votos y el voto en triunfo. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Don Luis Guillermo, hay una información que sacó hoy La Nación que nos preocupa un poquito y que quisiéramos también profundizar con usted. Y es que justamente en La Nación se habla de que hay 113 demandas civiles por deudas a candidatos que en este momento aspiran un puesto en la Asamblea Legislativa. Se habla que del total son 65, más o menos, los candidatos que están condenados. Sin embargo, para darle a usted los datos de todos, en la Unidad Social Cristiana y el Movimiento Libertario están encabezando empatados con un 28% del total. El Liberación Nacional, los candidatos alcanzan el 20%, pero el PAC también está dentro de ellos en un cuarto lugar con 14% de los candidatos que en este momento aspiran una diputación están también condenados en deudas, llámese de cualquier tipo, ya sea en un almacén como unas deudas de mayor intereses o de mayor preocupación. Eso también le preocupa al costarricense. Queremos personas que vengan a defender los ideales del pueblo. O sea, que cómo lograr dar esa credibilidad y esa confianza al costarricense. Bueno, quienes puedan hacerlo, porque las deudas son lo suficientemente pequeñas y tal, que paguen, y quienes han incumplido y están condenados, que renuncien. Bueno, los que están acá adentro están condenados. Ellos no pagaron y tuvieron un proceso penal. Yo creo que si el proceso penal ya está finiquitado y ellos han cumplido con las condenas, pues entonces eso es diferente a quienes tengan cuentas pendientes con la justicia. Mira, yo no tengo en esto ningún problema, porque me parece que el tema de la honradez no solamente es importante en sí mismo, sino como ejemplo. ¿Verdad? Cuesta mucho imaginarse a alguien que pueda pedirle a los costarricenses responsabilidades mayores en el pago de impuestos, por ejemplo, cualquier cosa, mientras tiene techo de vidrio. También es cierto que hay deudas, digamos, inocentes, en el sentido, yo he sido, no pongo otros ejemplos, pongo el ejemplo mío. He revisado una y otra vez mis cuentas, he llegado a estar convencido de que no tengo nada, y resulta que aparece un cobro administrativo en la caja de 40,000 pesos que se convirtió, porque yo no sabía que existían 68,000 pesos. Bueno, fui, pagué el cuello, ya está, se acabó. Pero lo desconocía, en este caso todos las conocen y no las han pagado. En este caso es distinto, por eso digo que tampoco nos tenemos que poner demasiado, a veces, digamos, son deudas que se pagaron de diferentes maneras, pero me parece que si en un momento como el actual, lo que la gente no quiere es tener cualquier duda, cualquiera, de que la persona que está en un puesto de toma de decisiones en un partido político tiene deudas pendientes o ha sido condenado a cosas gravísimas, como una violación. Y el candidato que fue eventualmente sobreseído de esa acusación se atreve a decir en una entrevista que independientemente de lo que pudo haber sucedido, lo cierto es que ya no tengo ninguna deuda. No, independientemente de nada. Aquí la gente tiene que explicar, ¿verdad? El César no solamente debe ser honrado, sino parecerlo, y hay mucha gente que no lo parece. Entonces, hay que tener cuidado para no caer en el abuso y en lo absurdo que sería de una política judicializada hasta tal punto que todos tengamos que tener manos arriba y nadie pueda gobernar porque todos estamos acusados de algo. Pero yo sí creo que amerita esa lista una revisión muy detallada de cuáles son los casos, de qué tamaño son las deudas, cuál es el estado en el que se encuentran los procesos y los que tengan que renunciar porque no son capaces de decir, aclarar cuáles son esas deudas, pues que lo hagan. Pero está fallando en el sistema de selección de los candidatos a diputados entonces, porque bueno, ahí está el tema también y ahí está el caso de Víctor Morales que
dijo, hey, no me voy, y el hombre ahí está como candidato a diputado. Sí, lo que pasa es que son casos diferentes. Es decir, sí hay un problema con la selección, pero también dicen que la política es el arte de lo posible. Vea un caso como en el PAC. En el PAC nosotros pedimos hoja de delincuencia, pedimos una certificación de la caja, pedimos una certificación de los bancos, pedimos que haya apoyo de los comités ejecutivos cantonales o provinciales según corresponda para una candidatura, y siempre aparece algún caso, ¿verdad? Ahora, el problema en el PAC es más complicado que las certificaciones mismas, porque tiene que ver con problemas éticos, entre comillas, que algunas veces no están refrendados por acusaciones en ninguna parte. Entonces aquí es un tema de otro nivel, es una discusión de orden político. Esa es la discusión que hay con respecto a don Víctor Hugo Morales Zapata. No tiene acusaciones, pero se consideró, y consideró el candidato y después el resto del partido, que había cuestionamientos que no habían sido satisfactoriamente explicados, aunque no hubiera causas. Entonces, esto complica mucho la cosa, ¿verdad? Pero estamos hablando de otro problema aquí. Aquí estamos hablando de causas que están abiertas o que fueron en algún momento motivo de acusaciones y condenas judiciales. Entonces, ahí es un asunto distinto, ¿verdad? Pero sí, puede ser que haya fallas, pero también hay fallas que no se pueden prever. O sea, pero el problema acá es, usted decía, hay que profundizar, pero ya si profundizamos sería como para sacarlo a la luz y conocerlo, pero ya no se puede hacer nada, y es ahí donde es preocupante también la situación, porque la escogencia, bueno, pues es responsabilidad de cada partido y todos los costarricenses confiamos en que se haga de la forma más sensata. Sin embargo, una vez ya establecidos los candidatos, quitarlo es casi imposible a menos que sea voluntad propia. Entonces ahí es donde limita un poco también a ustedes cómo hacerlo. Claro, lo que pasa es que entonces ya eso no es un problema de la selección, sino es un problema del procedimiento electoral. Allí podría servir el voto preferente, de manera que el ciudadano o la ciudadana ya vote no por la lista completa, sino que pueda seleccionar dentro de la lista a la persona que quiere escoger en un determinado lugar. Pero no mancha un poquito, digamos, la credibilidad de un mismo partido, porque al final representan un color. Sí, lo que pasa es que otra vez, volvemos al mismo punto. Un partido puede hacer todo lo que está a su alcance para evitar que esto ocurra, y siempre ocurre, porque alguien puede mentir, porque alguien se puede meter por la puerta de atrás, se le olvidó presentar una certificación, el partido en una locura de Asamblea Nacional puede ser que no los revisara todos. Sí, las omisiones en esto también, sí, los errores humanos también ocurren. Yo creo que no hay tanto error humano con esos números. Ahí lo que se refleja es que hay dolo político, digamos, en el sentido de que muchas de las personas que están ahí metidas ya representan una suerte de cultura institucional. Cuando en un partido el 28% de una lista de diputados está tocada de alguna manera, ahí estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? ¿Qué tipo de partido puede ser? Pero otra vez, creo que también tiene que haber tranquilidad, porque si no podemos deslegitimar todo el sistema político. Les traigo a cuento un tema muy específico. Me acuerdo cuando para el caso colombiano y el caso guatemalteco empezaron a encontrar vínculos entre política y lavado de dinero y narcotráfico. Y entonces se empezó a hablar de las narcodemocracias, ¿verdad? Bueno, eso marcaba a todo el sistema político colombiano, a todo el sistema político guatemalteco. No se hacían diferencias entre distintos partidos, no se hacían diferencias entre distintos candidatos, y eso puede ser muy fregado para una democracia, porque de un momento a otro nos deslegitimamos tanto, entonces nadie manda, nadie tiene credibilidad, todos somos unos choriceros, unos sinvergüenzas, unos ladrones que no merecen el voto popular, y eso a lo que lleva es a una democracia deslegitimada y a un sistema político que puede terminar siendo inútil. Ahora, don Luis Guillermo, cambiemos de tema nuevamente, hagamos un viraje. Hablemos del tema nuevamente de los indecisos. La mayoría de las personas indecisas son personas entre clase media y clase baja. Así es. Exactamente a ellos es a donde hay, de alguna manera, que apuntar. ¿Qué les propone el PAC al respecto? Bueno, permítame adicionarle un par de características. Esas dos que usted mencionaba, también muchas son mujeres que no tienen la secundaria completa, jefas de hogar, y que viven en el área urbana de San José, de Costa Rica, perdón, o en las áreas urbanas. Y son personas de más de 40 años. Y yo creo que esta es la población que está más afectada por esta lógica productiva que tenemos ahora, que en aras de eficientizar, como le dicen ahora, me horroriza el concepto, pero bueno, el gasto saca a un grupo importante de población que no tiene estudios, pero que tiene tantas necesidades como cualquier otro, ¿verdad? Uno se los encuentra en los barrios, ¿verdad? Uno llega ahí, están
las señoras en la casa cuidando chiquitos, como ocurre todavía en muchas partes de Costa Rica, pero también con compañeros, maridos o hijos, etcétera, que están ahí sin trabajo porque son demasiado viejos para saber sobre las nuevas tecnologías y estar actualizados, pero demasiado jóvenes para tener una pensión o estar en el corredor de la casa viendo para el ciprés. Ahí la única manera es, bueno, hay varias cosas que hay que hacer. En el corto plazo, por supuesto, reactivar económicamente al país para que haya más empleo, pero para estas personas que están en esa condición, lo único que puede servirles en el largo plazo es más educación, más formación, más capacitación, si no van a estar condenadas a salarios sumamente bajos. Nosotros lo que proponemos es que las instituciones encargadas de esto, especialmente el INA, les empiece a ayudar agresivamente. Y eso se puede hacer con los recursos que tiene la institución, que son muchos. ¿Y qué opina de los 20.000 colones que ofreció don Johnny Araya también para este tipo de sector? Lo mismo lo mismo que opina mucha gente del propio gobierno, que dice que no existen los recursos para eso. Primero, bueno, y aún si existieran no es suficiente, ¿verdad? Nosotros hemos dicho que, de hecho, anoche yo le decía a don Johnny, mire, si es que no existen excedentes como usted los está proponiendo en los programas sociales del gobierno. Doña Amparo Pacheco, que ha hecho un trabajo muy importante en FODESAF, dice que prácticamente toda la plata de FODESAF está asignada. Nosotros lo que hemos propuesto es ordenar los más de 20 programas sociales que tiene el gobierno de manera tal que gracias al registro de beneficiarios que se está haciendo, va muy adelantado pero falta todavía terminarlo, podamos eliminar el clientelismo, depurar las listas y ayudar a que estos recursos se usen de mejor manera. Pero 20.000 pesos no son suficientes, a lo mejor si los tuviéramos y no los tenemos, serviría para sacar de la estadística a los pobres, pero volverían a caer porque el problema de la pobreza en Costa Rica no está solamente en el ingreso, es decir, cómo garantizar que las personas reciban más plata, que esos benditos 2.000 pesos que son los que marcan el estar o no estar debajo de la línea de pobreza, sino cómo mantenerse por encima de la línea de pobreza, y eso solo se logra con trabajo decente, con más educación y con más inversión social, porque la pobreza no solamente tiene que ver con el ingreso, sino también con salud pública, educación, infraestructura, inversión social en su conjunto. Bueno, nosotros aprovechamos, don Luis Guillermo y amigos televidentes, para hacer una pausa comercial y cuando regresemos volvemos a lo que usted está diciendo, lo que usted está comentando en nuestras redes sociales. Ya casi regresamos. Decidite por la universidad que te brinda una biblioteca digital con miles de ítems a tu alcance. UH. La periodista Maribel Quiroz dirige interesantes debates y foros sobre temas de actualidad con una gran variedad de conocedores y expertos. Una mirada, todos los lunes a las 10 de la noche, aquí en Canal 13, nuestro canal. Decidite por una universidad digital. Decidite por la UH. El connotado periodista Gonzalo Cáceres debate temas de interés y actualidad con reconocidas personalidades de distintos países de América Latina. No se pierda Claves, una producción de la Dolce Vele, todos los jueves a las 11 de la noche, aquí en Canal 13, nuestro canal. Shirley es una pequeña huérfana quien debe vivir con una adinerada familia, fría y poco cariñosa. Pero el tío Ned comienza a luchar por su custodia. Disfrute este domingo 26 a las 11 de la mañana, Ojos Cariñosos, con Shirley Temple, por Canal 13, nuestro canal. Decidite por la primera universidad en incorporar el uso del iPad para el proceso de educación. UH. Regresamos
bienvenidos a Café Sinar en el espacio de redes sociales donde, como lo decía antes del corte José Mario, ustedes tienen la posibilidad de preguntar y a ver qué están diciendo también en las redes sociales en esta mañana cuando nos acompaña el candidato del Partido Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís. Don Luis Guillermo, hay muchísimas preguntas, pero muchas de ellas se basan en la economía del país. Susana Díaz dice que le gustaría preguntarle cuál es la posición en cuanto al tope de cesantía, así que respondámosle de la mejor manera y clara para que Susana Díaz pueda tomar su decisión. El tope de cesantía es un derecho que hay que preservar y me parece que todos querríamos que pueda ser cada vez más amplio. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque el tope de cesantía puede sacar al Estado de órbita. Es decir, si nosotros rompemos el tope de cesantía, como lo propone el Frente Amplio, al margen de consideraciones de orden fiscal, de equilibrios que hay que mantener en un momento en que está aumentando el déficit fiscal, me parece que le haríamos un grave daño al país. Hay que entender el momento. Y mire, Susana, yo le agradezco la pregunta porque yo no estoy entre los que creen que estamos al borde de un abismo fiscal que ya tiene el país. No, yo creo que se puede manejar la situación. Precisamente por eso la discusión sobre el tope de cesantía es importante, porque no estando en el borde, romper el tope de cesantía, como lo propone el Frente Amplio, nos tira al vacío. Eso sí nos puede tirar al vacío. Y eso es lo que yo no quiero. Me parece que hay que discutir estas cosas con serenidad. Y créame que como funcionario público, porque al final de cuentas soy profesor universitario en una universidad pública y por lo tanto soy también un funcionario público, me encantan estos derechos que tenemos, pero hay que tener cuidado porque hay que pensar en el resto de la sociedad también. Bien, don Luis Guillermo, Jessica Cerdas Calderón le pregunta que qué opina del proyecto de ley que están detenidos, como la donación de órganos. ¿Qué haría su partido? Esto, bueno, recordando que hay muchísimos de este tipo de preguntas, fecundación in vitro, también uniones del mismo sexo, así que entonces aclarémosle esta duda a Jessica Cerdas. Mire, primero Jessica, decirle que yo no conozco todos los proyectos de ley pendientes, dudo que alguien lo sepa. Entonces, se lo digo porque con toda honestidad no sé los detalles técnicos, en la Asamblea Legislativa los proyectos de ley cambian, hay montones de mociones, en unos casos están más cerca de ser aprobados, en otros están más lejos de ser aprobados. Yo en general creo que conviene al país tener una ley moderna de donación de órganos, etcétera, pero me preocupa que esto se pueda convertir en la mercantilización de los órganos. No sé si esto está adecuadamente tutelado, etcétera. Sí creo que es muy importante que tengamos la posibilidad de la donación para que mucha gente pueda salvar su vida utilizando la donación de órganos de otras personas. Pero creo que son temas complicados. En el tema de fertilización in vitro, eso es una obligación del Estado costarricense. Eso es una obligación que nos impone un tratado y nos impone una resolución de una corte internacional. Nosotros vamos a seguir adelante con ese proceso. Por supuesto que comprendo que es un tema sensible, pero también hay otros que tendremos que ir viendo caso a caso. Bien, don Luis Guillermo, y siguen llegando los mensajes y los saludos para ustedes del extranjero. Ahora Mauricio Muñoz le dice saludos desde el norte de Holanda para don Luis Guillermo y también para Sinar. Lo veo, la verdad, como el nuevo menos malo. Bueno, esto ha sido un eslogan que utilizaron en la campaña pasada, pero bueno, es positivo, don Luis Guillermo, que lo vean desde otros países y que sean costarricenses. Sí, bueno, muchas gracias, Mauricio. Ya no le puedo decir buenos días en flamenco porque ya eso no, hasta ahí no llego. Vea, sobre ser menos malo, si así me están viendo, bueno, esa es la potestad del elector. Yo creo que no es suficiente eso, Mauricio. Búsquese al mejor, búsquese al mejor. Si no soy yo, no vote por mí y búsquese al mejor. Pero este concepto del menos malo nos ha hecho muy mal a la política costarricense, nos vuelve mediocres. Usted está en un país, en Holanda, y en el norte de Holanda más todavía, en donde el tema de la excelencia se coloca siempre en el centro de la política pública. Yo quisiera pensar que los costarricenses en esta próxima elección votan por la persona que consideran la mejor para dirigir los destinos del país. Pero si es por el menos malo, bueno, cada cual juzgará según corresponda. Pero en todo caso, ojalá que no esté pasando demasiado frío en Holanda, aunque me temo que sí lo está pasando, Mauricio. Bien, muchísimas gracias a don Luis Guillermo, a ustedes también que participan con nosotros a través de las redes sociales, a través de nuestro Twitter, @Sinar13, y también a través de nuestro Facebook, Sinar Canal 13. Acompáñenos y sigan nuestras redes sociales porque tenemos muchísima información. Continuamos con más de Café Sinar. Gracias, Carolina, y nosotros ya en la recta final también de este programa, hoy como invitado don Luis Guillermo Solís. Don Luis Guillermo, ahora hablábamos antes de ir al corte
inclusive mencionando la estrategia de don Johnny Araya, del presupuesto que exista para reactivar la economía de nuestro país. Algunos candidatos dicen que existe, que hay una mala distribución, otros dicen que no existe, que hay que empezar por ver de dónde. En 4 años me parece un poco difícil lograr mejorar este país de forma bastante importante. Sin embargo, pues un candidato presidencial que a la hora ya de resultar presidente de una vez se ponga a trabajar puede hacer cosas importantes también en la economía de nuestro país. Pero ¿sí existe o no existe ese presupuesto? ¿O qué hay que hacer para engrandecerlo? No, existe, pero no es suficiente. Yo creo que se puede usar mucho mejor. Es decir, cuando uno ve las subejecuciones presupuestarias en instituciones autónomas o en el propio gobierno central, uno sabe que la plata, por distintas razones, no se está usando como debería de usarse. Cuando uno ve desastres como el de la trocha o el de la platina, uno sabe que hay dineros que pudieron haberse utilizado mejor que no lo han sido, que no han sido bien utilizados. Cuando uno ve escándalos de corrupción o actitudes, digamos, o acciones que llevan a la lesión del interés público, como por ejemplo firmar contratos que después no se pueden cumplir y que obligan al Estado a pagar indemnizaciones a las compañías afectadas, uno se da cuenta que hay otra forma de hacer política, siendo mucho más cuidadosos en la forma como se gestiona el bien común. Pero sí está claro de que no todos los problemas del país se van a resolver en 4 años. No podemos resolver el problema de la injusticia social acumulado en 25 años, 30 años de gobiernos, entre comillas, neoliberales. Lamento usar la terminología esa, pero bueno, para ponerle claridad a esta cosa, en 4 años. Y que tampoco lo puede hacer un gobierno, ni lo va a hacer un presidente. Y el que diga lo contrario miente y todo el mundo sabe que está mintiendo. Entonces, lo que yo sí creo es que uno puede virar, y esto es lo que yo pretendería como presidente de la República, virar el carro del Estado de tal forma que en lugar de caminar hacia una situación cada vez más complicada, volvamos a una salida costarricense de diálogo con fortalecimiento democrático y con justicia social. Eso es lo que pretende la propuesta del PAC, no otra cosa. Ni estamos proponiendo aquí milagros, ni yo me estoy proponiendo como un mesías que es capaz de resolver todo. No, eso no es así. Y la gente lo sabe, además. Y esto va a requerir también de una contribución muy fuerte de la población. Y a mí me dicen que no lo diga porque la gente no quiere participar. Yo creo que eso es mentira. Yo creo que la gente ¿En qué contribuir de qué forma? Mire, participando más en las comunidades, generando más oportunidades, metiéndose más en política. Y continuar organizando, por ejemplo, los espacios en donde ya hoy la organización social es muy fuerte. Fenómenos como el Foro de Occidente, fenómenos como los que estamos viendo en las comunidades de gente que ya no le responde a los partidos políticos, sino que gente de todos los partidos se pone a resolver el problema del parque, o que genera desde los comités de deportes organizaciones que funcionan de lo más bien, con un poquitico de ayuda del gobierno local, son cosas que a mí me estimulan mucho. Y que el presidente se tire a la calle y que vaya a trabajar con las comunidades y que las escuche. Yo no sé por qué no podría hacer como presidente de la República algunas de las cosas que hoy estoy haciendo como candidato, que es ir a conversar con la gente. Hay que tener cuidado tampoco para no volverse un populista irresponsable y entonces empezar a ir ahí como en un concurso de belleza para ganar aplausos. Pero me parece que la gente quiere ver al gobierno más cerca de ellos y de ellas, y es una buena práctica que habría que impulsar. Y exactamente, don Luis Guillermo, ¿usted qué lo diferencia de los 4 o 5 primeros candidatos? ¿Qué lo diferencia de don Johnny, del Frente Amplio, del Movimiento Libertario, del mismo don Rodolfo Pisa? ¿Usted qué cree que es su fortaleza? ¿Por qué tenemos que darle el voto a don Luis Guillermo Solís? Bueno, primero porque no soy un político profesional y por lo tanto mi pasada por la función pública ha sido más como técnico en un par de ocasiones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y eso me permite estar mucho más cerca de la gente en cuanto a la perspectiva que tienen de los problemas del país. Es decir, me identifico más con la gente con la cual estoy todo el tiempo en la calle. Como lo mismo, sufro lo mismo, bueno, no lo mismo, pero me acerco y entiendo las cosas desde ese otro punto de vista, que no está tan tamizado por la preocupación, por el cálculo electoral y partidista. Pero en segundo lugar, porque soy representante de un partido que no es un partido tradicional. Y eso significa que vamos a llegar a gobernar sin menos ataduras que otros partidos. Ataduras de orden privado, digamos, contribuciones y cosas de esas que han matizado lo que ha ocurrido con Liberación Nacional o el Partido Unidad Social Cristiana en otro momento, pero también que tenemos la posibilidad de convocar a diferentes sectores. Yo anoche lo decía a propósito de la falta de equipo que tiene el Frente Amplio. No solamente hay que ganar la elección, esa es la parte fácil de este negocio.
Lo difícil es gobernar, y para gobernar se necesita gente que sepa, pero también gente que dialogue, que sea capaz de construir el tejido social en asocio con los distintos sectores, sector privado, ¿Y por qué sector usted social, piensa etcétera. que don José María Villalta no está preparado para eso? Porque no se esperaban tener este triunfo que están teniendo, este crecimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es cuando uno se da cuenta que se necesita algo más que un buen candidato, un llanero solitario que le gane la partida a los malos. Se necesita un gobierno de gente muy buena, que el Frente Amplio tiene gente muy buena, sin lugar a dudas, pero más aún de un equipo, no de un rejuntado, sino de un equipo que con un cierto nivel de armonía entienda el país hacia el que va y sea capaz de ordenadamente acometer las tareas que se Johnny requieren. Araya y don Otto lo tienen. No lo tienen y el que tienen es un equipo reciclado. Yo no quiero 4 años más de liberación con la misma gente con la que gobernará, porque don Johnny, don Otto y probablemente don Rodolfo Pisa también estarían utilizando gente reciclada. Y la gente de este país quiere un cambio, pero quiere un cambio seguro, un cambio que tenga posibilidades de cambiar el rumbo del país. Yo no creo que eso lo pueda hacer Liberación. Usted precisamente ayer le preguntaba a don José María Villalta que si tenía la cantidad y la calidad de personas necesarias para establecerse en los más de 300 altos mandos del gobierno central. ¿El PAC realmente los tiene? Sí, claro, los tiene y de sobra los tiene. Lo que pasa es que aún teniéndolos no conviene que los ponga todos el PAC. Es decir, yo sí creo que tiene que haber una convocatoria más amplia que la del PAC, pero el PAC podría llenar de sobra esa condición. Es más, si el gran problema que tiene el PAC siempre es que la cantidad de gente de la que dispone o de la que dispondría para llenar esos cargos son personas que actualmente están ocupadas en otros puestos ya de responsabilidad. Entonces, convocar siempre va a requerir de esas personas un alto sentido de desprendimiento. ¿Y qué criterios utilizaría el PAC entonces en caso de ser electos para poder postular a cada uno de los cargos importantes que tiene este país? Bueno, mire, primero que las personas tengan, desde el punto de vista de la honestidad personal, una trayectoria impecable o tan impecable como sea posible. Igual, somos todos más o menos de gente imperfecta. Segundo, que sean idóneos, es decir, que profesionalmente tengan la capacidad para ejercer el cargo que tienen. Tercero, voy a consultar mucho, voy a hablar con mucha gente, voy a pedirle a los sectores que me recomienden nombres, porque me parece que también es la otra cosa. Hay mucha gente muy buena de la cual uno no tiene noticia. Yo he conocido en campaña ahora, y por eso es que no quiero andar anunciando gabinete y cosas de esas. Los miembros de su gabinete. Los miembros del gabinete, porque se está encontrando uno gente buenísima todo el tiempo. Gente que no es PAC porque no es militante PAC, pero es PAC por cómo piensan, cómo ven la cosa. Entonces, yo creo que eso es... ¿Y pondría a alguien de otros partidos políticos como Liberación, como La Unidad? Porque la última vez que yo recuerde que un presidente hizo eso fue con don Abel Pacheco prácticamente. Realmente que no tuviera o que se fijara más en los atestados que en el partido del cual provenía. Sí, pero por supuesto. Además, a mí me parece que es una tontería en un país que es tan pequeño como este desaprovechar a gente muy buena. Pero no va a haber nadie de este gobierno, ¿verdad? De los altos mandos de este gobierno no mantengo ni uno, porque eso sería traicionar, por bueno que sea, porque eso sería traicionar lo que la gente querría si me eligen presidente de la República, que es un cambio mayor. Pero por supuesto que hay gente que no por ser de un partido u otro es persona que no debe ser invitada al gobierno. Pero tiene que ser gente que tenga la capacidad de trabajar en una visión del partido que ha recibido el mando supremo del Estado. Porque esa es otra cosa, oye, a uno lo eligen porque, no porque soy yo, solo yo, digamos, sino que tengo una propuesta y tengo un referente partidario. Por eso es que yo digo que esto no es una mejenga, esto no es un rejuntado para ir a jugar a la sabana un domingo en la mañana. Esto es un partido de 4 años que requiere de una cierta consistencia, de una capacidad de diálogo y de perspectiva nacional que garantice al Estado cierta cosa, para eso lo eligen a uno. Entonces tampoco es que voy a estar tijereteando nada más para acomodar a gente de todos partidos para que digan que fui un demócrata y un hombre que entendió la realidad. No. Aquí tiene que haber consistencia y esa consistencia la da el programa, la da el partido y las convicciones de cada cual. Bueno, muy bien, don Guillermo, de verdad, el tiempo se nos ha acabado muy rápidamente, pero le agradecemos su presencia acá con nosotros para profundizar en algunos temas que a veces, pues, por el tema del tiempo en la televisión, pues, no nos alcanza. Muchas gracias. Muy buenos días. Elki.
Sí, claro, nosotros nos tenemos que despedir. Antes también despedir a Carolina Medina de redes sociales. Carolina, buenos días. Gracias, Elki. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros, por participar en las redes sociales. A los que nos tuitearon, nos retuitearon y también nos ponen como favoritos, muchísimas gracias. Que tengan un bonito día y recuerde que estamos a través de www.sinar.go durante todo el día. Bueno, y nosotros nos vamos. Recuerde que le esperamos mañana a 6:30 de la mañana en otro programa de Café Sinar. Que pasen un muy feliz día. Buenos días. Canal 13.